Se acaba de celebrar en la Embajada de Argentina, aquí en Francia, una mesa redonda en torno al tema de ¿dónde va la ciencia? Vasta cuestión, auspiciada por el Centro Interdisciplinario de la Cultura Argentina aquí en Francia. Mesa redonda que ha sido coordinada por Norma Sánchez, investigadora y directora sobre todo de la Escuela Internacional de Astrofísica Daniel Challonge aquí en París. Y para hablarnos de esta mesa redonda y de su intensa actividad científica, Norma Sánchez ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Norma. Buenas tardes a ti, buenas tardes a ustedes y gracias por esta acogida invitación. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la localidad argentina de Ensenada, como nos decías, pero que va a ser en la Universidad Estatal de La Plata, donde vas a realizar estudios de astronomía y de física. Pero ¿es cierto que ya en tu familia había un amor profundo por la ciencia? Sí, es cierto. De parte de mi padre, porque ya era ingeniero en petróleo, lo que se llamaba en esa época, era una especialidad que se había creado incluso, y estaba la empresa, la destilería, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, o sea que allí se hacía también una formación permanente. Entonces, yo tengo la memoria desde los 4 años, las reuniones de los ingenieros que venían, de los temas que se estaban tratando, o sea, toda la química física estaba muy presente. Era la idea de mi padre, que era muy riguroso y que había que hacer algo en ciencias duras. Eso era lo serio. Y mi madre también. Estaba claro que la física iba a ser tu destino, pero ¿cuándo te empiezas a interesar por la astronomía? Sí, eso viene más bien, me interesaba, pero bueno, me interesaban las matemáticas, la física, la química, pero la astronomía viene de mi madre, sobre todo, que ella le hubiera gustado mucho, siempre lo decía, que le hubiera gustado mucho seguir astronomía. Y bueno, en esa época tal vez era más por las costumbres, ¿no es cierto? Que era más una dama dedicada a su hogar, a sus hijos, que lo hizo magníficamente, ¿no? Y con grandes galones, ¿no? Como se dedicó a la educación, a nuestra educación, con mis 2 hermanos. Y ella tenía siempre la astronomía, era algo que me lo había inculcado. Entonces ya, bueno, en todos los libros, enciclopedias, y luego ya me iba interesando, que era lo que ya en 6º grado tenía ya todo que tenía que ir. Pero luego sí. ¿Ha evolucionado mucho la astronomía desde que empezaste tus estudios ahí en La Plata? Sí. Yo cuando empecé en La Plata, comencé las 2 carreras y me di cuenta que en realidad lo fuerte para lo que me interesaba era la física, porque sabiendo física y sabiendo física fuertemente podía abordar las otras cosas. La astronomía, que tal como se daba en La Plata y como se da más o menos en todos lados, es algo más empírico, algo más que es más observacional, pero sin la física todas esas observaciones no pueden penetrarse. Entonces eso yo me di cuenta un poco ya y dejé astronomía, a pesar de que había hecho prácticamente toda la carrera, y seguí con física. Luego volví, por supuesto, porque la astrofísica es una parte de la física. La física que se aplica en las condiciones terrestres, ¿se puede aplicar también en todo el universo o hay sorpresas? Bueno, es una buena pregunta. Para poder abordarla, para llegar a comprender las distintas leyes, los distintos procesos que nos rodean, uno necesita parcializar el saber, porque hay leyes, hay fenómenos que necesitan una determinada física.
Entonces, por ejemplo, nosotros ahora estamos hablando, estamos iluminados con esto, con las leyes, digamos, con lo que es la electromagnético, las radiofrecuencias, nos basta. Eso también existe para el universo, pero allí, o para digamos, el movimiento de planetas, allí tenemos que incluir la gravitación, porque la gravitación a nuestra escala es muy, muy débil. Entonces, es que hay grandes escalas, escalas intermedias, pequeñas escalas, y luego ya está lo que no vemos, no solamente porque son de grandes escalas, que necesitamos grandes instrumentos, telescopios para verlos, para que magnifiquen, sino lo que no vemos porque están a escalas tan pequeñitas, ¿no es cierto? Ya donde ni siquiera los microscopios nos ayudarían a ver. O sea que tenemos lo que es las escalas atómicas, subatómicas, y nos rigen otras leyes, ¿no? Son las mecánicas, son las mecánicas clásicas para las grandes escalas, y luego vamos a lo microscópico, a lo atómico, subatómico, que están regidos por otro tipo de mecánica. Norma Sánchez, hablando del universo visible, ¿es cierto que solo somos conscientes, vemos un 5% o un 4% de la masa del universo? Es tamaña pregunta y es así, y esto nos da una idea de también no solamente de lo que conocemos, sino de la ignorancia, ¿no? Es una manera de parametrizar la ignorancia. Solo el 4%, digamos, es esa materia visible o la materia ordinaria de la que estamos formados, incluso nosotros, que son esos átomos que van a formar moléculas. Y luego el resto es de la materia, es una materia que se sabe que existe por su interacción indirecta con la gravitación, que está a través de la gravitación, pero como no emite ondas visibles, los telescopios no la captan, los captan otros tipos de técnicas con la influencia gravitatoria, y eso es lo que se llama materia oscura del universo, uno de los grandes problemas en los que me he abocado en estos últimos años. La llamada física cuántica, una ciencia misteriosa para muchos de nosotros, puede ayudarnos a comprender qué pasa en ese 86%, 96% de materia. Sí, la física cuántica es realmente es una de las más importantes. Yo diría porque toda la naturaleza es cuántica, mismo si no nos damos cuenta, en el sentido, me explico, que la física clásica es una aproximación de esa física o teoría cuántica, que es más completa y que la contiene como caso particular. Y como tú bien planteas la pregunta, si esa física cuántica puede explicar ese tipo de materia oscura. Y sí, porque esa materia oscura está formada por partículas. Mismo, si no sabemos exactamente qué tipo de partículas, sabemos que son partículas y por lo tanto están regidas por las leyes de partículas elementales y la mecánica cuántica. Además, si me permites explayarme en esto, porque es algo que muchas veces no se piensan, y sobre todo en astronomía, es que existen, o sea, cuando hay gran número de partículas, o sea, esas partículas son pequeñitas, pero forman, su número al ser grande puede formar objetos macroscópicos. Y entonces vienen el caso de los superconductores, de los cuales los transitores es algo, o las imágenes, las pantallas que se llaman hoy plasmas, ¿no es cierto? El pantaje. Eso está regido por la física cuántica, pero como son muchos números de partículas, el objeto que forma es un objeto cuántico macroscópico. Otro ejemplo en astrofísica, que eso es conocido,
son las llamadas estrellas de neutrones o enanas blancas, que son formadas por partículas, neutrones o enanas blancas electrones, donde la gravitación las ha compactado tanto que antes de ser colapsada totalmente, lo cual formaría otro objeto que sería el llamado agujero negro, pero antes de llegar a ese estado, justamente lo que impide que se esté colapsando debido a la fuerza gravitatoria es la presión cuántica que tienen esas partículas. Y esos son estados de gran densidad, o sea, muchas partículas concentradas en regiones relativamente pequeñas, digamos, respecto de lo que sería más diluida, ¿no? Una estrella normal, y allí alcanzan y se van enfriando. Y luego, que son los estados últimos, digamos, de la materia visible que luego va a formar un agujero negro. Lo verdaderamente novedoso, y esto es que lo descubrimos, y eso es algo muy interesante para un científico, para alguien que cuando uno hace algo nuevo, ¿no? Algún descubrimiento. Y esto con Héctor de Vega, lamentablemente recientemente desaparecido, que estuvimos allí luchando, digamos, ¿no? contra esos misterios, y llegamos a la conclusión de que con las galaxias, que están formadas justamente las galaxias donde están grandemente formadas por materia oscura, ocurre lo mismo que para las estrellas con masa visible, porque las estrellas irradian, sus componentes principales son las visibles, mientras que las galaxias son un conjunto de estrellas, pero están, digamos, esas estrellas permiten mantenerse formando una galaxia y no disparándose por la gravitación y porque hay materia oscura. Y como en su mayoría están formadas por materia oscura, está ocurriendo con las partículas de materia oscura lo mismo que ocurre con las estrellas, con las partículas de materia visible. Y allí tenemos también la física cuántica para las galaxias. Y eso fue algo que todavía ahora, cuesta a los astrónomos no acostumbrados a la física cuántica, les cuesta mucho entender. Pero es apasionante. Esa energía es el aglutinante. Que es la masa es la aglutinante, exactamente. Norma Sánchez, volviendo a la mesa redonda que tuvo no. lugar recientemente en la Embajada de Argentina, ¿se pusieron de acuerdo sobre dónde va la ciencia? Y es una pregunta, es una tamaña pregunta. En muchos casos nos pusimos de acuerdo, en otros es un tema de discusión, pero el de ya plantear esta pregunta es algo muy importante, porque uno puede preguntarse, incluso si la plantea dentro de la institución científica y de los laboratorios, por osar plantear esta pregunta, pararse un día, trabajar y luego decir, pero ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? En los últimos 50 años la idea de progreso ha cambiado radicalmente. Claro, justamente por tomar, digamos, los tiempos modernos, ¿no es cierto? Hemos pasado de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial, de la sociedad postindustrial a la sociedad de la información, cuando se hablaba de las autorrutas de la información. De la sociedad de la información, ya a partir de ahí, la sociedad de la comunicación, la sociedad de lo instantáneo, porque la noción del tiempo está jugando muchísimo. Luego, la sociedad para algunos era plantearse, está la sociedad, si vamos a la sociedad, a la noción del tiempo, para muchos querían plantearse la sociedad del tiempo libre, para otros era la sociedad del tiempo perdido, y para digamos, más tangible, estamos
también en la sociedad de la técnica o del tecnicismo, de lo que se puede llamar la robótica, lo que puede llamarse ya el imperio de la técnica sobre la ciencia y entre comillas, entre signos de interrogación, y sobre lo humano. Y eso plantea grandes problemas y desafíos, que por eso lo hemos querido plantear ya. Norma Sánchez, para un astrofísico como usted, como tú, quizás lo más interesante sería el descubrimiento de vida extraterrestre. ¿O quizás es tan difícil que nunca lograremos saber si estamos solos en el universo? Bueno, para mí, del punto de vista conceptual, del punto de vista de la investigación científica, uno de los más grandes desafíos es cómo nació todo. Y allí va a estar la vida en el universo, ¿no? O sea, cómo se originó todo, porque como tú sabes, hemos estado con los satélites espaciales que pueden llegar a captar la radiación, esa luz primordial del universo, cuando el universo tenía 300.000 años, nada más, ¿no es cierto? Es esa radiación fósil, ¿no es cierto?, de fotones fósiles, muy frío. Es el eco del Big Bang. Que es el eco del Big Bang, lo que se ha llamado el eco del Big Bang, que nos permite entonces llegar a esos instantes primordiales, cuando incluso a cambiar la noción de Big Bang, porque estos datos están dando firmeza a lo que es que el universo nació en una gran expansión acelerada, en que muy pocas fracciones de segundo se expandió mucho, y luego luego viene el Big Bang, digamos, y comienza a expandirse, pero de manera más lenta, porque es una historia de expansión y enfriamiento. Entonces, claro, a medida que se va enfriando más, la expansión se va reduciendo y pasa de una etapa dominada por la radiación a irse constituyendo, a formar estructuras, materia. Ahí está la materia oscura, ¿no? Y luego todas las estructuras que nos dan lugar: estrellas, planetas, sistemas planetarios. Con las estrellas vienen las galaxias, los cúmulos de galaxias, porque galaxias se juntan a través de la materia oscura, y la fuerza aglutinante que les da, y la gravitación, va a formar estructuras más grandes, los cúmulos de galaxias. Y estamos en el universo actual, que entonces con todas las nuevas técnicas de observación se han ido descubriendo que hay planetas, los llamados exoplanetas, incluso otros sistemas planetarios, que podría haber otros soles. Y la pregunta de que por qué vamos a estar solos y por qué va a ser habiendo tantos planetas o sistemas planetarios, incluso los que se puedan llegar a descubrir, porque esto recién comienza, ¿cómo vamos a ser nosotros los únicos, no es cierto? El problema quizás es ponerse en contacto con esas otras posibles civilizaciones, ¿no? Claro, eso ya son extrapolaciones donde por ahora no hay señales. Hay programas internacionales, espaciales, en las distintas agencias espaciales, y sobre todo en la NASA, que tratan de tener esas señales que son bajo el nombre genérico extraterrestre, para ver si se captan. Hasta ahora no han llegado, pero la pregunta está planteada, está abierta, y puede ser que es cuestión de tiempo. Tal vez mi generación eso no lo vea, pero estoy completamente abierta, y no eso está planteado.
lo que es importante es también, por eso yo, el gran desafío, lo que me planteo es, ¿no?, cómo comenzó todo, porque en un esbozo de respuesta a eso de cómo comenzó todo, también está si ya no se trata de tener otros planetas Tierra que van a ser como nosotros o con otras formas de vida quizás y demás, sino incluso otros universos, porque esto es como, o sea, es lo que yo estoy viendo y en lo que me estoy... Todavía no he escrito nada al respecto, o sea, son mis borradores lo que estoy escribiendo, pero que es algo que me apasiona muchísimo y cuando uno puede empezar a hacer de ese tipo de síntesis, ¿no? Y es que todo se va viendo como una especie de repetición en distintas escalas de las distintas estructuras, es como una autosimilaridad. O sea que fenómenos que vemos a escala pequeña, luego se van reproduciendo a escalas más grandes y escalas más grandes, y hay leyes que los rigen a todos. O sea, es poder captar esos efectos que son universales, o que son generales, o que son genéricos. Y allí estaría... Sí, nuestro universo, ¿por qué va a ser el único también, no? Está la idea. Entonces, el problema, bueno, así dicho, parece muy, muy sencillo, pero el problema es poder llegar a establecer aunque sea una ecuación matemática, una formulación matemática que sea tangible y donde la física cuántica, junto con la gravitación, ya a nivel cuántico y demás, jueguen un papel. Teoría que, aunque no está hecha, podemos dar esbozos, porque la ciencia nunca fue hecha así desde el comienzo como la conocemos. Se fue dando a partir de teorías parciales, efectos que se van descubriendo y luego se va generalizando. No sé si está claro, pero no... Tus alumnos en la Escuela de Astrofísica de París seguramente que van a descubrir muchísimas cosas en el futuro, seguro. Sí, están apasionados, es una escuela, justamente es una escuela, se le dice, ¿no? Se le ha dicho, una escuela de anticipación, una escuela de vanguardia, ¿no? Porque tiene 25 años. 25 años es bastante ya, pero como la empezamos muy jóvenes, o sea, yo siempre digo, somos los alumnos de nuestra propia escuela y aportamos a ella. Entonces, los 3 premios Nobel de Cosmología, 2000, que fue 2006, y por justamente el descubrimiento en la emisión fósil de los restos del Big Bang, el haber descubierto que no solamente era totalmente homogéneo, como cuando fue en el año 68 en los laboratorios Bell que se descubrió esta emisión, ¿no?, de radiación fósil, sino que había inhomogeneidades, ¿no?, que dependían de la dirección donde uno está mirando el cielo, que son de pequeñísimo, ¿no?, de 1 millón, una parte en 1 millón, que existen, y son esas que pudieron ser medidas. Eso había sido predicho por la teoría. A partir de esas inhomogeneidades primordiales, desde luego, con la expansión se van formando todas estas estructuras, y bueno, nosotros estamos dentro de esas estructuras. Con otras leyes, ahí entra la química, ahí entra, ¿no es cierto?, la existencia si hay agua, oxígeno y demás. Pero bueno, es lo que se va dando, y es como también en esto extraordinario, que está muy bien incluirlo en todo eso cuando yo estoy tratando de hacer, ¿no es cierto?, esa ambiciosa, aunque sea una parte de esa ambiciosa síntesis, que ahí viene también la evolución de las especies.
En fin, lo dejamos aquí en este Sí. universo de espacio-tiempo. El tiempo radiofónico es limitado. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Norma Sánchez, por haber estado aquí con nosotros. Recordemos que eres investigadora y directora de la Escuela Internacional de Astrofísica Daniel Challenge, aquí en París. Y, por cierto, si quieres volver a escuchar íntegramente esta emisión o incluso verla en vídeo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, o también en YouTube o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Ahí también permíteme saludar a David Brockway, que está del otro lado de los cristales, asistiéndonos para que todo salga bien, el terreno sonoro y visual de la emisión. Muchísimas gracias y que sigas con tus investigaciones. Gracias a ustedes.